Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra última clase del año 2020, ¿ok? Hoy vamos a trabajar con la penúltima aplicación de la integral, que se conoce vulgarmente como volumen por rebanada, así los llamamos los que estudiamos este tema en matemática, ¿ok? El nombre formal es volumen de sólidos que tienen secciones transversales semejantes. Entonces, como ven, como es tan largo, pues lo simplificamos hablando de volumen por rebanada, ¿ok? Para entender de qué va esta aplicación, pues en lo que consiste es en hallar volúmenes de sólidos que existen, ¿ok? Por ejemplo, el volumen de este vaso, ¿sí? Ese es el problema que vamos a resolver con esta aplicación. Por ejemplo, el volumen de este candelabro. ¿Sí? ¿Cuál será el volumen de este candelabro? Si yo lo pudiera llenar de agua, ¿cuánto contendría? Para nosotros poder comprender esta aplicación, lo primero que tenemos que recordar es que entendemos por cilindro. Cuando yo les digo a ustedes un cilindro, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? ¿Quién me lo comenta? Bueno, yo me imagino un rollo de papel. Un rollo de papel, ¿verdad? ¿Qué otra figura? ¿Otro objeto conocido? Un lápiz. Un lápiz, pudiéramos pensarlo como un cilindro. ¿Esto te parece un cilindro? Sí. Claro. Casi. Sí, Sí. ¿verdad? Esto podemos aproximarle un cilindro. ¿Y esto? Un vaso también puede ser. Un vaso también puede ser, muy bien. ¿Y esto? ¿Les parece un cilindro? No. No. Ok, entonces aquí vamos a empezar a corregir conceptos. Cuando nosotros hablamos de cilindro, lo primero que nos viene a la cabeza es un objeto como este, como una lata, como un rollito de papel, lo que ustedes mencionaron, como un lápiz, eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Pero resulta que un objeto como este, nosotros lo conocemos como cilindro circular recto, ¿ok? Cuando nosotros ampliamos el concepto, ¿qué significa un cilindro? ¿Qué es un cilindro en el concepto amplio? Un cilindro es cualquier figura geométrica que cuando nosotros le hacemos cortes transversales, es decir, lo atravesamos por planos que van perpendiculares a uno de los ejes, las secciones que se dibujan son todas iguales. Entonces, si yo tengo este objeto y yo lo pico así, tac, 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 yo lo pico así, ¿qué figura siempre se va a ver? Siempre se va a ver este cuadrado. Si yo tengo este cilindro y yo lo pico así, tac, 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 ¿qué figura siempre se va a ver? Ese círculo. Entonces, esto es un cilindro y esto es también un cilindro. ¿Qué entendemos entonces por cilindro? Cualquier figura que tenga secciones transversales iguales. ¿Y qué es una sección transversal? Agarrar el sólido y atravesarlo con un plano, cortarlo con un plano, que vaya perpendicular a uno de los ejes de esa figura. ¿Ok? Entonces, con esto en la cabeza, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a esta definición y ver cómo esa definición la podemos utilizar para hallar volúmenes de sólidos que no necesariamente son cilindros, pero que podemos aproximarlos a cilindros. Entonces, el tema con el que vamos a trabajar hoy, que es la penúltima aplicación de la integral, se llama volumen de sólidos, aquí me comí la palabra sólidos, con secciones transversales semejantes, o resumidamente o coloquialmente llamado volumen por rebanado. Como siempre,
Pues hoy vamos a presentar el objetivo, vamos a hacer un breve resumen de fórmula, vamos a ver unos pequeños ejemplos resueltos y vamos a dar unas recomendaciones para esta aplicación. El objetivo es aplicar la integral definida para calcular volúmenes de sólidos, aquí hay un error, no corregí el objetivo, de sólidos que tienen secciones transversales semejantes, ¿ok? Esto es lo que vamos a hallar, son secciones transversales semejantes, no sólidos de revolución, ¿ok? Yo se los arreglo para la presentación que les subo al audio. Entonces, ese es nuestro propósito de hoy, calcular el volumen de sólidos que tienen secciones transversales semejantes. Ahora, para entender esto, pues vamos a recordar qué entendemos por un cilindro. Pues un cilindro es cualquier figura geométrica que tiene secciones transversales iguales. Las clásicas, las más comúnmente conocidas, son el cilindro circular recto, que lo tenemos aquí en la presentación a la izquierda, y el paralelepípedo o caja. Fíjense que si yo un cilindro circular recto lo voy cortando transversalmente, siempre la figura que yo logro ver en ese plano que lo atraviesa va a ser un círculo. Mientras que si una caja yo la corto transversalmente, la figura que yo siempre voy a ver va a ser un rectángulo o va a ser un cuadrado, dependiendo de cómo esté conformado ese paralelepípedo. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el volumen de cualquier cilindro? Pues muy fácil. Nosotros decimos área de la sección transversal por la altura del cilindro. ¿Cuál es en este caso, en el cilindro circular recto, el área de la sección transversal? Si la sección transversal es un círculo, pues ya nosotros sabemos que el área de esa sección es pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio al cuadrado es el área de la sección transversal. Como todas son iguales, no importa dónde yo lo corte, por la altura de ese cuerpo, de esa figura, pues me va a dar el volumen. Acuérdense que el volumen siempre viene determinado por 3 dimensiones. En el caso del paralelepípedo, pues funciona igual. Si yo voy cortando esta cajita perpendicularmente, le atravieso planos perpendicularmente a uno de sus ejes, pues siempre voy a ver esta cara y todas son idénticas. Y esa cara es un rectángulo. ¿Cómo hallamos el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, con este dibujo, sería H por A. Eso sería el área de la sección transversal, esta expresión, por el largo de la caja, que es lo que hemos llamado L. Vulgarmente nosotros decimos el volumen de una caja es largo por alto por ancho, ¿ok? Pero en realidad cuando uno dice largo por alto, uno está determinando el área de la sección transversal. Por lo tanto, esta fórmula nos está permitiendo hallar el volumen de cualquier cilindro. Esa fórmula, nosotros con la noción de integral definida, la vamos a transferir a cualquier sólido que tenga secciones transversales semejantes. ¿Qué es lo que les quiero decir? Me refiero a que hallemos el volumen de un sólido como este que yo tengo en la mano. Fíjense qué pasa con esta figura. Esto es un candelabro, ¿sí? Ahí está. Si yo lo pongo así, en esta posición, vamos a asumir que aquí está el eje X. Yo lo que les estoy proponiendo es, mira, nosotros vamos a hallar el volumen de ese sólido. Fíjense, imagínate que la curva que describe ese sólido es esta. Voy pasando mi dedo, no sé si logran visualizarlo en la cámara. Voy pasando mi dedo. Imagínate que el eje X está aquí, ¿sí? Y que si yo le hiciera un corte plano, tú verías esta curva y verías tu eje X aquí y tu eje Y aquí. Pero si yo rebano ese sólido así, perpendicular a ese eje X, ¿qué figura van a formarse? Se van a ir formando círculos.
Y esos círculos tienen distintos radios. Ah, entonces aquí nosotros podemos decir, ah, mira, pero espérate. ¿De qué va la integral definida? La integral definida va a agarrar el intervalo en el que está definida la curva y dividir ese intervalo en intervalos muy pequeños. Y dependiendo de lo que yo quiera hallar, yo construyo un rectángulo para hallar base por altura y sumar las áreas de todos los rectángulos, o voy construyendo pedacitos de hipotenusas para hallar la longitud del arco, ¿sí? Ah, bueno, entonces yo aquí puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo rebano esto muy delgadito? Fíjate, si yo lo rebano grande, el radio de este lado, comparado con el radio de este lado, tiene una diferencia abismal. Pero si yo lo rebano chiquitico, si yo hago una rebanada muy pequeñita, ¿verdad? Es que no se ve porque es vidrio. Si yo hago una rebanada muy pequeñita, el radio de un lado y el radio del otro, yo los puedo aproximar, son casi iguales. Por lo tanto, yo puedo aplicar aquí la misma fórmula que aplico para el volumen de un cilindro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues picar el sólido en infinitos pedacitos, ver cómo es la rebanada, qué forma tiene. La rebanada es un círculo, es un triángulo, es un cuadrado, es un rectángulo, es una figura que no conozco pero que puedo generalizar. Ver si hay semejanza entre esas rebanadas y entonces construir una función para el área de esa rebanada y aplicar la fórmula del área del volumen de un cilindro. Es decir, el área del espesor, el área de la sección transversal, perdón, por el espesor, lo voy haciendo para cada rebanadita y si pongo suficientes rebanadas y hago que el número de rebanadas tienda a infinito, la suma de todos esos pequeños volúmenes me va a dar el volumen total de ese sólido. Entonces, como siempre, partimos de una fórmula conocida y construimos la integral que necesitamos para resolver nuestro problema. Vamos a verlo en... Profe, Ajá. bueno, en geometría descriptiva, cuando nos dieron cilindros, nos Ajá. dijeron que ellos lo tomaban como una superficie, como un sólido infinito, pero que lo restringían para poder, o sea, para poder tener algo visible para nosotros, pues lo restringían aunque era infinito. No sé si en cálculo también aplican eso. No, porque claro, a ver, podemos trabajar con sólidos que las dimensiones estén al infinito, porque ya aprendimos a resolver integrales impropias, ¿sí? Ciertamente, cuando hablamos de un sólido que tiene alguna de sus dimensiones hacia el infinito, pues estamos en una abstracción. O estamos hablando de cosas mayores como el universo. Pero en el caso específico, por ejemplo, si yo te pongo a calcular este volumen de este sólido, aquí yo no te puedo hablar de que hay una dimensión infinita, porque este sólido tiene un inicio donde está mi mano aquí en la boca ancha y tiene un fin donde está mi mano en la boca finita. Entonces, si yo voy a calcular este sólido, él tiene una medida. Él arranca de aquí a aquí. Y esa medida, no tengo ahorita aquí 1 metro, no sé, ponle sean 25 centímetros. Entonces aquí yo no estoy hablando de un sólido de dimensiones infinitas. Yo estoy hablando de un sólido que tiene dimensiones finitas. ¿Qué es lo que sí es infinito? El número de rebanaditas en la que yo voy picando esto. Imagínate que yo esto lo pudiera rebanar como rebanamos una pieza de jamón. Y si yo le meto esto a la rebanadora, chan, 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 las rebanadas que van a salir, ¿qué forma van a tener? De acuerdo a esta imagen. Cilíndrica. La rebanada, solo la rebanada, ajá, un cilindro, pero muy delgadito, ¿sí? Va a ser como esta figura, no sé si están viendo la pantalla, va a ser como esta figura, pero muy delgadita, porque si yo la voy rebanando delgadita, ella va a ser un cilindro muy delgadito. Por eso es que yo puedo aplicar esta forma. ¿Ok?
¿Se entendió la idea? Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Agarramos este concepto y lo transferimos para cualquier figura. Entonces decimos, cuando un sólido tenga secciones transversales semejantes, es decir, yo le voy haciendo cortes perpendiculares a uno de los ejes, yo le meto la rebanadora a eso, y cuando yo veo las rebanadas, todas tienen la misma forma, lo que cambia son las dimensiones de una con respecto a la otra, porque son proporcionales o responden a una curva. Entonces el volumen nosotros lo podemos calcular con esta fórmula. El volumen va a ser la integral de A hasta B del área de la sección transversal, que es una función, porque dependiendo de dónde yo corte, aquí mira qué grande es el radio, pero aquí mira qué pequeño es, ¿ok? Y si yo estoy aquí en el medio, en la figura, el radio del círculo que se define ahí es más pequeño que el que está más a la derecha, pero también en la medida que voy a la izquierda, ese radio va aumentando, ¿sí? Entonces va a ser el área de la sección transversal, que es una función por el espesor de la rebanada, ¿ok? Ese espesor, como ya tenemos la noción de integral, yo voy picando en pedacitos y hago que el número de pedacitos tiende a infinito, por lo tanto ese espesor siempre va a ser un diferencial. O un diferencial de X, o un diferencial de Y, o un diferencial de Z, dependiendo de con respecto a quién yo esté rebanando. Fíjense, aquí yo les puse 3 figuras. Fíjense, este es un sólido. Fíjense que si yo lo rebano, vean la sección, vean el dibujo naranja, este que es como una cosa trapezoidal, este que está aquí a la izquierda. Fíjense que si yo lo rebano, la cara, lo que yo veo, esta cara que yo veo, en todas son trapecios. ¿Qué va a pasar? Que dependiendo de dónde esté la posición de la rebanada, la base mayor, la base menor y la altura del trapecio cambian. Esta que es una pirámide de base cuadrada o prisma. Fíjense, si yo la rebano perpendicular al eje que pasa por el vértice o paralelo a la base, como lo queramos llamar, fíjense que las rebanadas son cuadrados. Mientras más abajo el lado es más grande, mientras más arriba el lado es más pequeño. Este sólido, que es un paraboloide, fíjense, lo rebano paralelo al eje Y o perpendicular al eje X, y mira la rebanada, son triángulos. Dependiendo de la posición, el triángulo va a tener una base, una altura mayor. Y esta figura de acá, la base, esta, que es una mitad de un, puede ser la mitad de una esfera o de un elipse, no lo sé porque no tiene dimensiones los ejes. La sección son semicírculos. Entonces, lo que hay que entender aquí es, ¿en qué consiste esta aplicación? Me van a dar un sólido, ese sólido puede ser, bien sea un sólido real, puede ser un sólido real, es decir, te digo, calcula el volumen de esto y te doy los datos, o te digo, calcula el volumen de esto y te digo, esta curva obedece a la función tal y la medida es de tal a tal, o recreo un sólido que es producto de la imaginación para que tú apliques este concepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar con el sólido conocido, es decir, vamos a empezar con el volumen de este vaso. Vamos a calcular este volumen usando esta aplicación, porque este volumen se puede calcular usando sólido de revolución o se puede calcular usando fórmulas conocidas de figuras geométricas conocidas. En este caso vamos a aplicar el volumen de este sólido usando esta aplicación. Luego, vamos a ir a ver un video que lo tienen disponible en módulo 7, donde está muy bien hecho con plastilina en qué consiste esta aplicación. Y después vemos otros 2 ejemplos y con eso culminamos la clase, ¿ok? Como siempre, si hay dudas, me preguntan. Entonces, el volumen por rebanada, el ejemplo 1, calcule el volumen de un vaso, este,
que tiene forma de cono truncado, si se sabe que mide 12 centímetros de altura, es decir, desde que lo apoyo hasta la boca, tiene 12 centímetros. El diámetro superior, este diámetro, es 8. El diámetro inferior, este diámetro, el de la base, es 5. Cuando nosotros nos dan este tipo de sólido y nos dicen, toma, hállale el volumen, nosotros tenemos que tomar decisiones de todo tipo. Es decir, en qué posición lo vamos a poner en el sistema de coordenadas, con respecto a quién lo vamos a rebanar, qué función vamos a construir para resolver el problema. Es decir, este tipo de problemas es más complejo para el planteamiento del ejercicio. Suele ser más complejo para entender los elementos del ejercicio. ¿Ok? Pero al momento de hacer los cálculos suelen ser integrales muy sencillas, porque si son figuras que existen en la realidad, pues las figuras que existen en la realidad por un tema de costos se suelen fabricar con figuras geométricas bastante simples. En cambio, el otro tipo de problemas, que son problemas recreados, los enunciados son larguísimos, lo que hay es que entender qué nos están explicando, pero nos dan todo hecho. Ya nos dicen, mira cómo es la rebanada, en qué posición está, lo que tenemos es que entender el enunciado. En ese segundo tipo de problemas, una vez que entendemos los enunciados y planteamos la aplicación, las integrales suelen ser más complejas, obviamente, porque son problemas que construimos con dos propósitos. Uno, ver si tú estás entendiendo los elementos que se te están dando en ese enunciado. Dos, ver si sabes plantear la aplicación y resolver la integral que allí se genera. Evidentemente, como nuestro eje central en cálculo 2 es la integración, pues nosotros siempre vamos a apuntar a que tú nos demuestres tu conocimiento en integración. Entonces nos enfrentamos a esos dos tipos de problemas. Vamos a hacer primero el del vasito y luego nos enfrentamos al segundo tipo de problema. Entonces, recuerden que la aplicación sería esta, el volumen va a ser igual a la integral de hasta b del área de la sección transversal por el espesor. La primera decisión que tomamos es cómo ubicamos ese sólido en el sistema de referencia. Obviamente aquí yo estoy haciendo un dibujo en una representación que es plana. Yo agarré este vaso y lo pinté en el plano XY. Ahora fíjense, ¿qué ocurre? Cuando yo pinté eso, yo, Lice de Gobella, nadie me obligó, fue mi decisión, yo decidí que yo ponía al eje Y aquí, atravesando el mero medio del vaso, ahí. El mero medio del vaso es el eje Y, y aquí, hacia la izquierda, aquí, está saliendo el eje X, y obviamente como estamos en 3 dimensiones, el eje Z pues saldría hacia ustedes, hacia la cámara de la computadora, ¿ok? Para resolver mi problema, a mí me basta con hacer mi representación en el plano. Entonces yo hago mi representación en el plano, que es lo que yo tengo aquí. Yo tengo que ubicar el sólido de una forma que se me haga fácil las cuentas. Eso forma parte de la estrategia. Al atravesar el eje Y por el mero medio del vaso, eso me facilita la operación porque el eje Y me va a dividir al diámetro de la boca ancha y al diámetro de la base del vaso en dos partes iguales. Como me están diciendo que la parte superior tiene diámetro 8, yo sé que esta medida va a ser 4 y esta medida acá abajo va a ser 2,5 o 5,5. Y la altura de ese vaso es 12. Cuando yo tengo eso claro, entonces yo puedo hacer esta representación en mi sistema de coordenadas cartesianas, que es la que tengo aquí a la derecha. Tengo el punto 2,50 o 5 medios, el punto 412 en ese sistema de referencia XY, y observen que si yo tengo el vaso así y yo lo empiezo a cortar
perpendicular al eje Y, si yo lo voy cortando, cuando yo lo corto, ¿qué figura me va a mostrar cada rebanada? ¿Qué figura voy a ver? Un círculo. Círculos, muy bien, círculos. Cuando si yo lo tengo así, lo voy picando, lo voy serruchando así perpendicular allí, lo que yo voy a ir viendo son círculos. Pregunto, ¿todos esos círculos tienen radios iguales? No. No, porque el vaso se va haciendo más ancho. Muy bien, mientras más arriba, más grande el radio, mientras más abajo, más pequeño el radio. Pero estamos de acuerdo en que todos son círculos, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar lo que aplicamos en volumen de un cilindro. Busco el área de la sección transversal, la multiplico por el espesor que tenga y eso me da lo que yo debo meter en ese integrando, lo que yo debo sustituir en esta expresión. Entonces me pregunto, ok, vamos a ir entendiendo los elementos. Mi primer paso, ubico el sólido por la posición en la que yo decidí ponerlo, nadie me obligó, yo lo voy a rebanar con respecto al eje Y. Cuando lo rebano, el espesor es un diferencial de Y. El espesor es el grueso de esa rebanada. Váyanse siempre a una rebanadora de jamón. Saben que ella tiene una perilla. Si uno lo hace más grande, esa perilla, la rebanada sale más gruesa. Si la cierras, esa perilla, la rebanada sale más delgada. El espesor es el gruesito que yo le pongo a esa rebanadita. Porque mientras más delgadita es la rebanada, más se aproxima ella a un cilindro. Vuelvo a mi ejemplo del vaso. Como este es plástico, quizás sí me deja. Si yo el vaso lo rebano aquí, ven ahí esa raya roja. Mira, si yo lo rebano de este ancho, yo voy a notar una diferencia entre el radio de este lado y el radio de este otro lado. Pero si yo lo rebano muy delgadito, esa diferencia no se nota. Por eso es que decimos el espesor va a ser un diferencial de Y. El intervalo es de dónde a dónde para la variable de integración ese sólido existe. Y bueno, si el sólido tiene un alto de 12, ese vaso mide 12 centímetros, pues para la variable Y, en mi representación en ese sistema de coordenadas, el sólido existe desde Y igual 0 hasta Y igual 12. Identifico qué forma tiene la rebanada, ya vimos que son círculos, todos estuvimos de acuerdo en que eran círculos. Buscamos la fórmula para el área de un círculo, que ya sabemos es pi por el radio al cuadrado, pero como ya discutimos o ya mencionamos, el radio va a ser distinto dependiendo de la posición de la rebanada. Aquí el radio es distinto al radio que se forma aquí. Pero en todos los casos son segmentos horizontales y en todos los casos yo veo que la línea azul me queda a la izquierda del eje Y. Por lo tanto, yo sé que esa área es una función porque va a depender de la posición de la rebanada. Y yo lo que necesito es expresar esa área como una función de mi variable de integración, que es Y. La forma, una forma, no es la única, pero la forma que yo considero más simple para abordar ese problema es la siguiente. Tengo mi dibujo acá. Como el radio es un segmento horizontal, identifico cómo es la medida de un segmento horizontal, pues la X de la derecha me la da el segmento azul, menos la X de la izquierda que me la da el eje Y. Eso es lo que tengo aquí. Ahora, ese radio se va moviendo entre el eje Y y el segmento azul, entre el eje Y y el segmento azul. Por lo tanto, yo puedo construir la ecuación de la recta que pasa por el punto A de coordenadas 4, 12, que es este punto que está acá arriba, y por el punto B, que tiene coordenadas 5, medio, 0, como aprendimos en cálculo 1.
Calculamos la pendiente. La pendiente de la recta es 12 menos 0 dividido entre 4 menos 5 medios. Resolvemos y eso nos da 8. Y con la pendiente y uno cualquiera de los puntos construimos la recta. Y es igual a 8x menos 20. Pero como el radio es la x de la derecha menos la x de la izquierda, pues entonces yo despejo allí la función, la variable x. Porque este punto que está acá se va moviendo de acuerdo a esa línea azul. Entonces, la x aquí, la x aquí, la x aquí o la x aquí responden a esta ecuación. Entonces despejo la x. La x va a ser igual a y más 20 entre 8. Y ahora busco quién es el radio. Pues la x de la derecha, que me da y más 20 entre 8, menos la x de la izquierda, que es como es el eje y, esa x de la izquierda vale 0. Resolvemos y nos da y más 20 entre 8. ¿Y qué hacemos con ese radio? Lo sustituimos en el área. El área como una función de y, porque y es mi variable de integración, va a ser igual a pi por y más 20 entre 8 elevado al cuadrado. ¿Cuál es entonces la integral que tenemos que construir? Recordemos, el sólido existe desde y igual 0 hasta y igual 12. Como voy rebanando perpendicularmente al eje y, el espesor de la rebanada es un diferencial de y el área en función de y, el área de la sección que se forma en función de y es pi por y más 20 al cuadrado entre 8. Entonces construyo mi integral. El volumen va a ser igual a la integral de 0 a 12 por pi, que multiplica, la integral de 0 a 12 de pi, perdón, que multiplica y más 20 sobre 8 al cuadrado por diferencial de y. Fíjense que la integral en sí misma no tiene mayor cosa, desarrollamos ese producto notable y integramos, aplicamos barro y al volumen nos va a dar 129 pi centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que a este vaso yo le puedo llenar o lo puedo contener con 129 pi centímetros cúbicos de líquido, agua, jugo, lo que sea. ¿Ok? Preguntas hasta este punto. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Este es un tipo de problema. Te doy el sólido y tú tienes que armarlo todo. ¿Cómo lo vas a poner en el sistema de coordenadas? ¿Qué vas a rebanar? ¿Qué ecuación vas a construir? Etcétera. El otro tipo de problema es un sólido todo raro, creado de la imaginación. Yo te doy un enunciado, pero en ese enunciado yo te voy dando todo. ¿Cómo es la rebanada con respecto a quién se rebana, etcétera? La dificultad en ese tipo de problema es entender el enunciado. Dificultad 1. Dificultad 2, resolver las integrales, porque normalmente salen integrales conmutas. Entonces, para abordar este tipo de problemas, voy a compartirles un video que tenemos, que lo tienen ustedes en módulo 7, y está muy bien, muy clarito. Entonces vamos a empezar viendo este video, es un video corto de 5 minutos, y después vemos los otros dos ejemplos. Si hay preguntas, me las dicen para yo parar y aclararlo. Déjame compartirla completa. Hola queridos alumnos, en este video quiero contarles cómo calcular el volumen de un sólido con sección transversal conocido. En este ejemplo específico, Por favor, me confirman si se oye. Sí, profe, Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. nos dicen que el área R, esta, es la región comprendida en el primer cuadrante entre las gráficas de y igual a 2 raíz de x, y igual a 6
y el eje Y. Y nos piden que encontremos el volumen del sólido generado al tomar la región R como base para poner semicírculos perpendiculares al eje X. Ok, lo que vamos a hacer es poner semidiscos como estos que tienen sección transversal semicircular perpendiculares al eje X, como este, y poner tantos como sea posible entre 0 y 9, que es el punto de corte entre las dos gráficas. Cuando ponemos sólidos de este estilo sobre esta área, obtenemos una figura como esta. Un sólido tridimensional donde cada una de las regiones corresponde con una región con área transversal, un semicírculo. ¿Cómo sería o cuánto sería el volumen de cada uno de estos sólidos, cada uno de estos medios discos? El volumen de un disco completo corresponde con el área de la base por el grosor de ese disco, ¿verdad? En donde tenemos el área de la base, en este caso, sería pi r cuadrado. Pero como solo vamos a tener medio círculo o medio disco, su área va a ser un medio de pi r cuadrado. Ok, pero ¿cuál va a ser el radio en cada uno de estas regiones? ¿Cuál va a ser su radio? El radio va a ser la mitad de la distancia entre las dos funciones. Entre la función y igual a 6 y la función y igual a 2 raíz de x. Lo que nos lleva a un volumen de pi medios por el radio al cuadrado por dx. Ese sería el volumen de cada disco de estos. Pero ¿quién es el radio en este caso? Ya dijimos que es esta distancia, 6, menos esta función f de x, y eso dividido 2, porque el radio es del centro de ese semicírculo a cada uno de sus extremos. Esta distancia es un diámetro. Ok, como esta función f de x es 2 raíz de x, entonces tenemos 6 menos 2 raíz de x sobre 2, y eso elevado al cuadrado. Lo que podemos simplificar como 3 menos raíz de x al cuadrado por pi medios por dx. Ese sería el volumen de cada uno de estos discos o medios discos. Ok, para hallar el volumen de todo el sólido que se genera, necesitamos sumar todos los volúmenes o cada uno de sus volúmenes. Eso implicaría plantear la siguiente integral. Este pi medios lo podemos dejar por fuera de la integral y hacer la integral entre 0 y 9 de 3 menos raíz de x al cuadrado, que es este radio al cuadrado, por pi dividido 2. Esa integral la podemos expresar como pi medios por la integral entre 0 y 9 de 9 menos 6 raíz de x más x de x. ¿Ok? Abriendo este binomio al cuadrado. Y esta integral la podemos calcular de la siguiente forma. Integral de 9, 9x. Integral de 6x a la 1 medio es 4x a la 3 medios, ya simplificando. Y la integral de x es x al cuadrado medios. Calculadas entre 0 y 9, obtenemos algo como lo siguiente. Pi medios por 81 menos 4 por 9 a la 3 medios es 27 más 81 medios menos lo que nos da calculado en 0, que es 0. Cuando simplificamos estas restas, obtenemos pi medios por 27 medios, es decir, el volumen de este sólido es 27 pi cuartos, que podríamos escribir de la siguiente manera. El volumen del sólido generado al poner secciones con área lateral semicircular sería pi medios por la integral entre 0 y 9 de 3 menos raíz de x al cuadrado por dx, y ese total o el volumen total nos daría 27 pi cuartos. Ok, espero que este video les aclare cómo calcular el volumen de un sólido cuando tiene sección transversal conocida. ¿Preguntas?
Ok. Vamos entonces a ver este ejemplo. Este ejemplo está en el ebook de aplicaciones de la integral que tenemos en la práctica virtual. Y el ejemplo dice así. La base de un sólido está acotado por y igual arco seno de x igual menos 1, x igual 1 y el eje x, como se muestra en la figura. Es decir, esta región que está coloreadita aquí, esta región que está coloreadita aquí, las secciones transversales perpendiculares al eje X, o sea, ya te estoy diciendo, voy rebanando perpendicular al eje X, son rectángulos, ya te estoy diciendo la forma de la rebanada, son rectángulos cuya base está sobre la región y su altura igual a la distancia de cada sección rebanada al eje Y. Calcula el volumen del sólido. Fíjense la diferencia. Antes yo te digo, calcúlame el volumen de este vaso, ahora te echo todo este cuento para que tú halles el volumen. Elementos claves en este enunciado. Te estoy diciendo con respecto a quién estoy rebanando. Déjame cambiarle el color para que destaque. Te estoy diciendo con respecto a quién estoy rebanando. Te estoy diciendo, las secciones transversales son perpendiculares al eje X. Cuando te estoy diciendo eso, ya te digo, tu variable de integración, X, tu espesor diferencial de X. ¿Qué otra cosa clave te estoy diciendo en ese enunciado? Las secciones transversales son rectángulos. Entonces ya tú sabes cuál es la sección, qué forma tiene. Eso que ese señor en su video, que lo hizo también, construyó con plastilina. Si él fuera a resolver este problema, en lugar de construir pequeños semicírculos, tendría que construir rectángulos. ¿Y qué me están diciendo de esos rectángulos? Me están diciendo, un lado queda apoyado en la base, que sería ese segmento rojo que tengo pintado allí. Y el otro lado, evidentemente, tiene que salir del plano XY, es decir, saldría de la pantalla hacia afuera. El rectángulo estaría apoyado en la pantalla de la computadora y saldría de la pantalla hacia afuera. ¿Qué tienen de característica esos rectángulos? Bueno, que la base está apoyada en la región, está apoyada en la base del sólido, y que la altura del rectángulo es su distancia hasta el eje Y, de cada rebanada hasta el eje Y. Entonces, una vez que yo descifro el enunciado del problema, tengo que reconocer los elementos que me van a permitir hallar el volumen. La integral es siempre la integral de A hasta B, de dónde a dónde está definido ese sólido, del área de la sección transversal por el espesor. Entonces vamos a ir viendo cada parte. Aquí se ve clarito. Lo primero que vamos a hacer es expresar el área de la sección transversal como una función de X. ¿Por qué? Porque las secciones, me están diciendo, son perpendiculares al eje de las abscisas. Por lo tanto, vamos a integrar, o el espesor va a ser un diferencial de X, vamos a integrar con respecto a la variable X, que va a ser el espesor de cada rebanada. Aquí tenemos un dibujo en 3D o un intento de dibujo en 3D. Fíjense que aquí está el plano XY. Para los que estudian geometría esto es súper fácil. Para los que no ven geometría no es tan fácil. Fíjense que este segmento que está aquí rojo, es lo que está pintado en este plano y es un lado de ese rectángulo. Y el rectángulo sale del plano XY, es decir, para que se forme la tercera dimensión. Evidentemente, dependiendo de la posición de la rebanada, si el rectángulo está acá abajo,
pues su base y su altura cambian. Y si el rectángulo está por acá, pues su base y su altura cambian. Entonces necesitamos entender los elementos para la fórmula. Ya sabemos que el espesor es un diferencial de X. Si es un rectángulo, ya sabemos que el área de un rectángulo, lo tenemos definido aquí, es base por altura. Y dadas las características de este sólido, por la base, por cómo es la base, que es perfectamente simétrica, y cómo se define la altura del rectángulo, por las dos cosas, si solo fuera una de ellas, no se puede hacer lo que voy a explicar ahora, pero como me están diciendo que la altura del rectángulo es la distancia hasta de la rebanada hasta el eje Y, pues yo puedo trabajar con la mitad de la región. Por eso es que tenemos solamente pintada esta parte. Entonces, necesito entender los elementos que ya están identificados. El espesor es un diferencial de X. El intervalo, como voy a trabajar con la mitad, es de 0 hasta 1. Luego, ¿quién es el área de la sección? Es base por altura, porque la sección es un rectángulo. Es este rectángulo que tengo aquí. ¿Ok? La base, lo más fácil, la base es este segmento que está dibujado allí. Es un segmento vertical. Por lo tanto, como hallo la altura de un segmento vertical, la Y de arriba menos la Y de abajo. La Y de arriba me la da la curva azul y la Y de abajo me la da el eje X. Por lo tanto, cuando yo diga la Y de arriba menos la Y de abajo, sería Y menos 0, sería arcoseno de X menos 0, que me da arcoseno de X. Y luego me dicen, la altura del rectángulo es la distancia que hay desde la rebanada hasta el eje Y. Y la distancia que hay desde la rebanada hasta el eje Y viene dada por este segmento. Esa es la medida de la altura. Es decir, esta separación es lo que va a tener el rectángulo de altura saliendo de la pantalla de la computadora. Por lo tanto, si ese segmento es un segmento horizontal, ¿cómo hallamos su medida? Pues es la X de la derecha menos la X de la izquierda. La X de la derecha, X, menos la X de la izquierda, 0. Entonces, la altura es X y la base es arcoseno de X. Por lo tanto, el área de la sección transversal va a ser X por arcoseno de X. Con todos los datos, pues construimos nuestra integral. Planteamos el volumen sería igual a 2 por la integral de 0 a 1 de X por arcoseno de X diferencial de X. Repito, podemos trabajar multiplicando por 2 porque como hay perfecta simetría en la base de ese sólido y porque me están diciendo que la altura es la distancia de la rebanada al eje Y, pues cuando estoy parada de este lado y cuando estoy parada de este lado en el simétrico, si fuera el simétrico, en este caso no es el simétrico, pero para el simétrico, vamos a suponer que esté aquí, las alturas van a ser iguales. Ahora, si a mí me dan otra función altura o me definen la altura de otra manera, yo no puedo trabajar con esa simetría. O sea, aquí se están combinando dos cosas. Que el sólido tiene base simétrica y que la altura para cada rectángulo también se va comportando de manera simétrica en la medida que me voy alejando del eje X. ¿Ok? Entonces, resolvemos nuestra integral, que obviamente esa es una integral por partes. Estábamos aquí.
Es una integral por partes, aplicamos método de integración por partes. Y para resolver la integral que aparece al usar partes, tenemos que hacer sustitución trigonométrica. No me voy a detener en las integrales. Y cuando resolvemos, obtenemos que el volumen de ese sólido es pi cuartos, de unidades de volumen, centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros, litros, etc. ¿Preguntas? Y bueno, ya para terminar con esto, vamos al último ejemplo. Este ejemplo dice, la base de un sólido es la región